Muy buenos días. Estamos a lunes por la gracia de Dios, siguiendo o entrando en la segunda semana de nuestro nuevo estudio, Volver a empezar. Esta es la guía devocional que podéis solicitar gratuitamente enviando un correo electrónico o un mensaje al número de teléfono con un WhatsApp y os la enviaremos gratuitamente. Quiero agradecer a quienes en respuesta a nuestra guía devocional nos están enviando su donativo cariñoso, pequeño, otros un poquito más destacados, pero bueno, lo que el Señor ponga en vuestro corazón lo recibimos con profunda gratitud. No se vende y esperamos que nadie comercie con esto. Es parte de nuestro servicio al Señor. Ayer nos habló Fernando Plou sobre el capítulo 4, que es el tema que hoy nos toca meditar. Él tituló su mensaje "No lo dejes para mañana", precisamente porque este capítulo o esta historia está en la Biblia para dejarnos profundas lecciones, muchas de las cuales él ya destacó ayer en un mensaje realmente extraordinario. Pero nosotros vamos a ir desglosando día a día, estos 5 días de la semana, si el Señor lo permite, algunas otras cosas interesantes de saber y conocer. Nuestra lectura hoy será breve porque los 16 versículos los podéis leer vosotros luego en casa. Dice 4.1 de Esdras: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y le dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde hace mucho tiempo. Los jefes de familia de Zorobabel les dijeron: no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios. Nosotros solos la edificaremos, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá, los atemorizó para que detuvieran la edificación, sobornando contra ellos a algunos consejeros, para frustrar durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, también en días de Artajerjes, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un poco de historia. Los enemigos que se comenzaron a oponer a la edificación del templo fueron los samaritanos, que eran descendientes de pueblos que los reyes asirios habían llevado de Mesopotamia aproximadamente 200 años antes para reemplazar a los israelitas que habían sido deportados del reino del norte en el año 722 a.C. En ese tiempo habían adoptado una religión que combinaba la adoración a los dioses paganos con la adoración al verdadero Dios. La adoración al Señor entre estas gentes era oficiada por los sacerdotes herejes que el reino del norte había provisto, en lugar de los verdaderos sacerdotes de Jerusalén. Esto lo podéis leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Los samaritanos habían llegado de muchas partes de Mesopotamia en diferentes ocasiones durante el asentamiento. Sin duda, se mezclaron con los israelitas que habían permanecido en la tierra a pesar de las deportaciones. Todos estos factores contribuyeron a la naturaleza muy mixta de la religión, es decir, muy sincretista, diríamos hoy. Esta conducta inadecuada de la adoración influyó en los exiliados para que rechazaran la participación de los samaritanos en la reconstrucción del templo y se negaran a tener compañerismo con ellos.
Y como los samaritanos se resintieron por el rechazo, comenzaron a oponerse a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Una hostilidad que duró hasta los tiempos del Nuevo Testamento y que queda reflejada en Juan capítulo 4, cuando el Señor en Samaria le pide de beber a una mujer samaritana y ésta se sorprende de que Jesús, siendo judío, le pida de beber. Ahora, los samaritanos contrataron hombres para que ejercieran presión sobre el gobierno persa, para que se opusiera al proyecto de reconstrucción y les cortara los fondos. La presión continuó durante más o menos 20 años y en todo el tiempo que restaba del reinado de Ciro, durante los reinados de Cambises y de un tal Pseudo Esmerdis que no se mencionan en la Biblia, y en el reinado de Darío I, que comienza en el año 521. A los comentaristas les ha causado dificultad la identidad de los dos reyes persas que se mencionan en esta sección. Esdras capítulo 4 describe claramente los acontecimientos que comenzaron en el reinado de Ciro, entre el 550 y el 530. Luego, Esdras 5 y 6 registran sucesos del tiempo de Darío alrededor del 520 a.C., cuando se terminó la construcción del templo. No sabemos nada acerca de los reyes persas llamados Jerjes o Asuero, ni Artajerjes, que reinaron entre Ciro y Darío durante el tiempo de Zorobabel. Algunos comentaristas han tratado de explicar esta dificultad, sugiriendo que Asuero, Jerjes y Artajerjes eran nombres para Cambises y para el Pseudo Esmerdis, los reyes que gobernaron entre Ciro y Darío. Si vosotros vais en la guía devocional a la página 3, vais a encontrar una cronología allí y en la base vais a encontrar los reyes persas que gobernaron, y entre Ciro y Darío, en dos columnas muy finitas, se encuentran estos dos reyes que la Biblia no menciona. Es más probable que Esdras introduzca aquí correspondencia de una época posterior, que sin embargo es importante, porque pone en manifiesto la misma hostilidad que los hombres mostraron durante el tiempo de Zorobabel, ejerciendo presión para frenar la construcción del templo. Asueros o Jerjes I fue el esposo de Ester y gobernó Persia desde el año 486 al 465, es decir, 40 años después. Artajerjes I del 464 al 423, y fue el rey que autorizó los retornos que dirigieron Esdras y Nehemías. Aquí Esdras usa una carta de su época y la introduce en la época casi de Zorobabel, lo cual obtuvo por medio de sus conexiones con la corte persa, como un ejemplo del tipo de tácticas que habían empleado los enemigos de Judá desde los días de Zorobabel hasta su propia época, unos 60 años después. Así que esta interpretación encuentra respaldo en el hecho de que la carta se refiere a la reconstrucción de los muros de la ciudad, que va a ser un tema de actualidad en los días de Esdras, en lugar de referirse solamente a la construcción del templo, que era el tema en el tiempo de Zorobabel. Ahora bien, la estrategia de Satanás para frenar la obra de Dios no ha cambiado a través de los siglos. Siempre está proponiendo a la iglesia y al creyente hacer alianzas. Su argumento es que tenemos los mismos objetivos, los mismos intereses. Somos iguales, también adoramos al mismo Dios. Pero aquellos que habían venido de la cautividad lo tenían muy claro. Y aunque la oferta de los enemigos parecía bondadosa y conveniente a primera vista, no dejaba de ser la oferta del enemigo. Y sobre él está escrito que es desde el principio una serpiente astuta más que todos los animales del campo. Siempre
las propuestas de Satanás son atractivas, pero sus consecuencias también son siempre muerte y destrucción. La gente hoy dice que no tiene fe, pero rechazan el mensaje del Evangelio y a Dios. Y no saben que en realidad están ejerciendo fe en la propuesta de Satanás. El pecado nos hace propuestas y nos promete una satisfacción, llenar nuestras vidas si seguimos el camino de rebeldía y desobediencia que nos promete. Y ese es un camino de fe en las promesas de Satanás. Pero son promesas falsas. Es un camino de muerte y destrucción. El camino de la fe en Jesús es un camino de obediencia, de seguir la verdad, de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso hoy queremos invitarte a que aceptes la propuesta real de un evangelio vivo, de fe, de verdad, que se centra en la cruz, en el sacrificio que Cristo hizo a tu favor, en una verdadera adoración. Y no queremos componendas, ni queremos hacer arreglos con sectas y filosofías del mundo que brotan de un enemigo que nos quiere llevar por un camino de muerte y perdición. Aquellos judíos fueron sabios al rechazar la oferta y dejar bien establecido que el templo del Señor tenía que ser edificado solamente por los suyos. La obra de Dios debe ser hecha por los hijos de Dios. Entonces las amenazas crecieron y también el uso de recursos engañosos para lograr lo que en realidad se proponían desde un principio: que se dejara de edificar la casa de Dios, que no hubiese sacrificios, que no hubiese adoración. Ese sería un lugar de adoración y es a lo que el enemigo se opone. Se opone en tu vida, se opone en tu hogar, se opone en tu familia y se opone también en tu iglesia. Satanás está siempre intentando frenar, intentando desviarnos del camino de la verdad, de la sana doctrina, del temor de Dios. Y nos propone que permitamos entrar en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra familia y en tu vida personal, filosofías e ideas que no te llevan a rendir tu corazón en adoración y en una íntima comunión con Dios. No te dejes engañar. Abre tus ojos. Pide al Señor sabiduría. Busca en su palabra. Conoce la doctrina, la pura verdad del Evangelio. Y en esa dinámica vive tu día a día para la gloria de Dios. Mi oración escrita esta mañana es la siguiente: amado Padre, danos sabiduría para discernir cuando el enemigo con su astucia nos quiere engañar, para entrar en nuestra vida y frenar la obra de Dios. Quiere hacerlo en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en el pueblo de Dios. Señor, que vivamos solo para tu gloria y andando cada día en tu verdad. En tu nombre, amén. Amados, os espero mañana martes para seguir meditando estas hermosas verdades que las historias de la palabra de Dios nos enseñan, lecciones que hoy podemos y debemos aplicar a nuestras vidas. Mientras tanto, manteneos bendecibles.